pues va a estar más que nada más presente en mujeres que procrean mayores de 30 años, ya que esto es un factor de riesgo para aquellas mujeres que tienen esa edad. Son más propensas a tener embarazos multifetales o gemelares. También, pues, esta se va a relacionar con un efecto de la distensión uterina y por lo tanto va a haber una mayor incidencia de una dilatación cervicouterina prematura. En esta gestación multifetal, pues dice que aquí la guía de práctica clínica menciona que en un metaanálisis que incluyó 2 estudios y 6.188 mediciones de longitud cervical realizadas en 4.409 mujeres con embarazo gemelar, concluyó que la predicción de parto pretérmino depende de la longitud cervical y de la edad gestacional al momento del tamizaje. El tamizaje sería, en este caso, la ecografía transvaginal que se le va a realizar al paciente para saber cuál es la longitud cervical que existe ahí. La longitud cervical debe ser menor a 30 milímetros. Aquí le pongo una imagen en la cual tenemos la ecografía. Tenemos, a ver, aquí tenemos, no se logra apreciar bien, pero pues aquí tenemos, perdón, aquí tenemos no se logra apreciar bien, pero aquí tenemos los 2 puntos que marca la ecografía. Ay, ¿dónde está mi mouse? Aquí pues, se logra apreciar el orificio interno y aquí de este lado el orificio externo. Entonces aquí la máquina ya me dio lo que es la longitud y aquí lo va registrando. En este caso, de esta ecografía, pues va a tener una medición de 32.6 milímetros. Ok, entonces daba la recomendación de que aquellas pacientes con gestación gemelar es recomendable realizar la medición de longitud cervical antes de la semana 18 como predictor de parto pretérmino antes de las 28 semanas y en la semana 22 como predictor del parto pretérmino entre las 28 y 36 semanas. Esto hay que recordar que pues, va a existir un factor de riesgo en aquellos pacientes que tengan una longitud cervical menor a 30 milímetros. Ahora entrando a lo que son los antecedentes y los factores contribuyentes, una de esas va a ser la amenaza de aborto. Esta va a estar dada entre las 6 y 13 semanas, pero como sabemos, la amenaza de aborto va a ser expresada con una hemorragia escasa y profusa, que esta a su vez va a llevar al surgimiento de un ulterior parto prematuro o bien del desprendimiento prematuro de la placenta, y pues a su vez la pérdida del embarazo mayor a 24 semanas. Como sabemos, pues este sangrado pues nos indica una amenaza de aborto. Y la guía de práctica clínica mencionaba que la presencia de sangrado vaginal en el segundo trimestre, o bien, mayor a las 28 semanas, tiene una alta asociación con una alta presencia de parto pretérmino y con una probabilidad de riesgo que va de 1.61. Dice que también que el sangrado vaginal menor a 28 semanas probablemente indica una alteración de la circulación útero-placentaria y por otro lado favorece la maduración temprana del cuello uterino. Su asociación va con la presencia de un parto prematuro en mujeres nulíparas que tienen una probabilidad de riesgo de 2.47. Bueno, ahora sí entrando a lo que es las enfermedades periodontales. Perdón. Esto es muy importante ya que muchas veces nos han mencionado que la infección de encías pues, es un factor de riesgo importante en las mujeres embarazadas, ya que puede ocurrir un parto, o sea, no como tal puede ocurrir un parto pretérmino, pero aún así es muy importante tenerlo en cuenta y llevarle su tratamiento a la paciente. Decía que, de hecho, es muy frecuente en Estados Unidos, menciona que la mitad de las mujeres embarazadas pues, van a tener este efecto de una enfermedad periodontal. La guía de práctica clínica decía que una revisión sistemática en 2012 mostró que el tratamiento de la enfermedad periodontal en un grupo de alto riesgo presentó una reducción significativa en el parto pretérmino. O sea que sí es importante pues, dar tratamiento a la paciente. Aquí también mencionaba un metaanálisis en que se realizó en el 2015 que mostró que la enfermedad periodontal está asociada con 1.6 veces más la probabilidad de riesgo de presentar un parto pretérmino con un índice de confianza de 95% y el riesgo aumenta si la enfermedad progresa durante el embarazo.
También hay que tener en cuenta el intervalo entre el embarazo, que pues bueno, esto va a llevar a consecuencias perinatales adversas. Y bueno, Williams manejaba que decía, de acuerdo, manejaba bueno, un metaanálisis que decía que los intervalos que eran de menor a 18 meses o mayor a 59 meses se acompañaban de mayor riesgo de prematurez en neonatos pequeños para la edad gestacional. La guía de práctica clínica mencionaba que a las mujeres con periodo intergenésico igual o menor a 18 meses después de un parto, pues tenía mayores posibilidades de parto pretérmino. Y pues esto concuerda con lo que mencionaba el Williams. También dice que es recomendable informar a los pacientes esperar entre 1 año y medio a 2 años entre el término de un embarazo y el inicio del siguiente, pues para disminuir el riesgo de parto pretérmino. Y bueno, aquí tenemos una tabla del parto pretérmino parto prematuro previo, en la cual nos mencionaba que cuáles son las probabilidades de tener este tipo de parto prematuro. Cuando ya existía un parto prematuro previo, el primer nacimiento que ocurrió igual o mayor a las 35 semanas, el segundo nacimiento tenía una posibilidad de 5% de que fuera a las 34 o igual o menor a las 34 semanas. Si el primer nacimiento fue menor o igual a las 34 semanas, este riesgo iba a aumentar a 16%. Si el primero y el segundo nacimiento fue menor a las 34 semanas, esto aumentaba hasta un 41%. La guía de práctica clínica mencionaba que los pacientes con antecedentes de parto pretérmino espontáneo tienen un riesgo de recurrencia del 20% antes de la semana 37 y son consideradas de alto riesgo. Este riesgo incrementa con el número de partos pretérmino espontáneos previos a la edad gestacional. Lo de antes de la semana 37 se refiere al parto pretérmino previo que tuvo la paciente, no que a esa semana pues va a suceder el parto prematuro. O sea, si tuvo un parto pretérmino previo de la semana menor a la semana 37, esta va a tener una recurrencia del 20% de probabilidad. En el año 2005 se analizaron 104.921 embarazos, donde se demostró que las mujeres con mayor a 2 abortos y que tenían antecedentes de parto pretérmino tienen de 3.4 más riesgo de un nuevo parto pretérmino. Y también dice que un estudio de cohortes con pacientes y antecedentes de un parto pretérmino previo demostró que la probabilidad de parto pretérmino recurrente es de 60% cuando la longitud cervical es menor a 25 milímetros con una prueba de fibronectina positiva a las 22-24 semanas. Este tipo de prueba de fibronectina más adelante la explica mi compañera, pero son pruebas o diagnósticas que nos van a ayudar pues a dar o sospechar o más que nada de prevenir un parto pretérmino en la paciente. Por eso también es muy importante, pues, también el tamizaje de la longitud cervical. En este caso, ahí como dice la guía de práctica clínica, si es menor a 25 milímetros de longitud cervical, aumentaba a un 60% su probabilidad. Y otros factores de riesgo asociados al parto pretérmino recurrente, pues son varios factores. Tenemos personas de raza negra, bajo índice de masa corporal, el tabaquismo, periodo intergestacional menor a 6 meses, si es madre soltera, condiciones médicas maternas crónicas y si había una anomalía fetal en el feto actual. Y ahí tenemos la probabilidad de riesgo pues, de cada uno. Y bueno, ya también entrando para finalizar de los factores de riesgo, también tenemos a la vaginosis bacteriana. Pues como sabemos, pues la flora vaginal normal va a ser productora de peróxido de hidrógeno. Esto va a ser más que nada dado por los lactobacilos, que son los que van a estar ahí en la flora vaginal. Esto es normal. Sin embargo, puede variar un cambio y ocurrir o hospedarse otro tipo de bacterias que no son, por decir, de la flora bacteriana normal. Tenemos anaerobios como Gardnerella vaginalis, especie de Mobiluncus y Mycoplasma hominis. La guía de práctica clínica la dividía estas prevenciones
en tres tipos: una de prevención primaria, una en pacientes de bajo riesgo y en pacientes de alto riesgo. La prevención primaria son aquellos pacientes en la cual no tenemos ningún factor de riesgo, o sea, de los que acabo de mencionar anteriormente, ¿no? Que tiene una buena alimentación, no fuma, nunca tuvo un parto previo, prematuro, etcétera, ¿no? Entonces, en esta prevención primaria, lo que se le va a hacer es que, decía la guía de práctica clínica, es que la asociación entre la vaginosis bacteriana y el parto pretérmino espontáneo va a ser muy baja. Esta razón de probabilidad va a oscilar entre 1.5 a 2. Y decía también que pues, en pacientes asintomáticas no se recomienda realizar cultivos vaginales rutinarios con el fin de disminuir el riesgo de parto pretérmino, ya que haciendo esto pues, no se ha encontrado ningún beneficio en la detención temprana y en el tratamiento. O sea que no tiene ningún beneficio hacer una prueba o un cultivo en personas que no tienen ningún factor de riesgo o que no tienen ningún síntoma relacionado con una vaginosis bacteriana. O sea, no es necesario. En las pacientes de bajo riesgo podemos tener aquellas que ya tienen algunos de los factores de riesgo mencionados anteriormente. Pues aquí es recomendable pues hacer una búsqueda intencionada y pues tratar si existe la vaginosis bacteriana. En este caso, pues debido a su asociación con el parto pretérmino. Ya en pacientes de alto riesgo vamos a tener aquellos pacientes que tienen un embarazo gemelar, que ya tuvieron un parto prematuro previo, que fuman, etcétera, ya son pacientes de alto riesgo, entonces hay que tener mucho cuidado, mucha atención. Aquí dice que aunque la presencia de vaginosis bacteriana, de acuerdo con la evidencia científica, no parece estar asociada con un incremento adicional de parto pretérmino espontáneo, aún así es recomendable iniciar el tratamiento de la paciente ante la sospecha diagnóstica de la misma. O sea, aún no hay evidencia científica que asocie esto con el aumento o incremento de parto pretérmino. Sin embargo, pues hay datos y esos datos no han dado o nos han hecho para prevenir futuros partos prematuros. Entonces, aún así es recomendable pues darle su tratamiento a la paciente, sobre todo a aquellas pacientes que tienen alto riesgo. Y bueno, eso sería de mi parte. Continuaría mi compañero. Buenos días, ¿se ve mi pantalla? Sí, sí se ve la pantalla. Sí, se ve, sí se ve. Buenos días, ¿ya se ve la presentación? Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces vamos a continuar con el diagnóstico de parto prematuro. Antes que nada, buenos días, doctora, buenos días, compañeros. Iniciamos que el objetivo principal del diagnóstico del parto prematuro pues va a ser la disminución de la morbilidad y la mortalidad perinatal. Esto tiene como tres objetivos o subobjetivos, que serían referir a la mujer con parto pretérmino a una unidad hospitalaria con unidad de cuidados intensivos neonatales, la administración de glucocorticoides en la madre para promover la inducción de la madurez pulmonar y establecer un tratamiento en las mujeres con parto pretérmino con antibióticos efectivos que evitan o disminuyan la infección por estreptococo beta hemolítico.
Para comenzar, vamos a tener que dentro del diagnóstico se van a tomar ciertos criterios de síntomas. Este punto va a ser un poco difícil para la diferenciación temprana entre el parto verdadero y la primera fase del parto falso, ya que como veremos más adelante, hay síntomas que, pues normales en la mujer embarazada, que no tiene riesgo o que culmina con su embarazo a término. En los síntomas los vamos a dividir en tres subtemas o tres apartados. Vamos a tener la actividad uterina, los cambios del cuello uterino, como la dilatación y la longitud cervical, y otras manifestaciones que van a ser frecuentes en el embarazo normal. La diferenciación temprana entre el parto verdadero y la primera fase del parto falso van a ser difícil antes de que ocurra un borramiento y una dilatación del cuello uterino demostrable. Dentro de la actividad uterina vamos a tener que este va a ser un signo un poco desorientador y esto se debe por la semejanza que va a haber o la confusión que se va a encontrar con las contracciones de Braxton Hicks, que pues como ya sabemos, estas van a ser contracciones irregulares, arrítmicas y en un extenso lapso de tiempo, así como su intensidad pues no va a cambiar y se va a referir en diferentes lugares o en la espalda y no va a haber cambio del cuello uterino. En la primera fase del parto prematuro va a ser igual a contracciones regulares antes de las 37 semanas de gestación que se van a acompañar de cambios en el cuello uterino. Y bueno, para ser más específico, los indicadores nos marcan que las pacientes van a presentar 2 contracciones en 10 minutos, 4 en 20 minutos y 8 en 60 minutos. En la guía de práctica clínica nos maneja que las pacientes pueden presentar una contracción en 10 minutos y esto ya puede ser un indicador de parto prematuro. Y todo esto recuerden que antes de las 37 semanas. Oye, Iraís, bueno, no sé qué pasa, pero no estamos viendo que tus diapos cambien. Seguimos en diagnóstico, no se ha movido de allí. Ya lo checo. ¿Por qué no me dicen? Avísenme. A ver. ¿Ya las ven? ¿Ya las ven? Ya se ven, pero no se ven proyectadas. Ay. Es que aquí me parece que ya están proyectadas en la reunión. No, se sigue viendo como si estuviéramos viendo tu pantalla. Pone como si fueras a exponer una pantalla completa o no sé. A ver. ¿No? Pues no aparece. No. ¿Y le pones solo pantalla de PC? A ver.
¿Ahí ya las ven? No. Es que aquí me parece que ya está presentándose. No se ven proyectadas. Yo creo que nada más se vayas como que moviendo al número de la diapositiva para que veamos viendo las diapositivas. Sí, no la proyectes, sino nada más ve bajando diapositiva por diapositiva, así sí lo podemos ver. Bueno. Entonces ahí para que las vean un poquito más, ¿no? Ahí. Bueno, entonces, continuamos con las sintomatologías o bueno, los datos que vamos a presentar en el cuello uterino. Estas se van a dividir en 3 y va a ser la dilatación, longitud y borramiento del cérvix. La dilatación pues tiene que ser mayor o igual a 3 centímetros o mayor o igual a 2 centímetros. Esta medida nos las indica el Colegio de Ginecólogos y Obstetras y la GPC del IMSS. Y dentro de la longitud, pues vamos a tener que la longitud cervical, para que nosotros podamos decir que es un parto pretérmino, tiene que ser menor a 30 milímetros de longitud. Estos dos criterios de dilatación y longitud van a ser las primeras manifestaciones de un parto pretérmino. En el borramiento nos dice que el borramiento tiene que ser mayor o igual al 80%. Y nos dice también que los pacientes con dilatación y borramiento en el tercer trimestre van a estar expuestos a un mayor riesgo de parto pretérmino. Dentro de la longitud cervical, esta pues se va a dar por una ecografía transvaginal. Esta va a presentar, o nosotros tenemos que ver que si hay acortamiento gradual, muy probablemente la paciente se encuentre en riesgo de parto prematuro. Esta medida de longitud cervical va a tener un alto valor predictivo para predecir que nuestra paciente esté en riesgo de tener un parto prematuro. Esta medida se va a dar se tiene que realizar entre las 20.1 y 34 semanas de gestación. En las pacientes con antecedentes de parto prematuro se va a realizar un poco antes, entre la semana 18 a 22. Las indicaciones de la actividad uterina, de la longitud cervical van a ser cuando la actividad uterina no es franca o clara y cuando haya dudas de los cambios cervicales. Cuando nosotros encontramos una longitud cervical mayor o igual a 30 milímetros, se va a excluir el diagnóstico de parto prematuro. Entre las medidas, vamos a encontrar que mayor de 25 milímetros, la paciente va a tener un riesgo menor del 4% de parto prematuro. De 15 milímetros, del 5%, de 15 milímetros, perdón, del 5% y de 5 milímetros del 80%. Dentro de las otras manifestaciones que les había comentado al principio que pueden ser normales durante el embarazo, vamos a tener la presión pélvica, los espasmos de tipo menstrual, la lumbalgia y la secreción vaginal, que pues esta va a ser la ruptura del tapón mucoso. Dentro de el diagnóstico por medio de pruebas diagnósticas, vaya la redundancia, vamos a tener la fibronectina fetal. Esta pues va a ser una glucoproteína que va a tener grandes concentraciones en sangre materna y en el líquido amniótico. Esta, como podemos ver en este esquema, que está un poco borrosito, va a intervenir en la adherencia intercelular placentaria, en la adherencia intercelular durante la implantación, y en la conservación placentaria de la decidua uterina. Es por eso que se toma como un alto valor predictivo de lo que es el parto prematuro. En esta vamos a tener que las indicaciones
las tenemos aquí. Estas van a ser embarazos de 24 a 34 semanas de gestación, en síntomas de parto pretérmino y en membranas amnióticas intactas, cérvix menor de 3 centímetros de dilatación y bienestar fetal documentado. Y sus contraindicaciones van a ser pues edades gestacionales de 34 semanas completas, ruptura prematura de membranas, cérvix mayor de 3 centímetros de dilatación, paciente con cerclaje, sangrado genital activo, examen vaginal o relaciones en las últimas 24 horas. El examen de fibronectina va a ser positivo cuando nosotros encontremos un valor mayor de 50 nanogramos sobre mililitro. Y en pacientes con síntomas va a incrementar el riesgo de nacimiento en menos de 34 semanas de gestación. Esto, todas estas cosas, pues, las dice el Colegio Americano de Ginecólogos y Obstetras. También vamos a tener en el apartado la exploración física. Esta va a ser, nos maneja en varias bibliografías, que esta no va a ser muy específica y tampoco es tan recomendable, pero algunas bibliografías pues todavía lo manejan. Esta se va a hacer con un examen con el espéculo no lubricado, solamente humectado, ya que pues el lubricante puede alterar la toma de muestras. Esa se va a utilizar para ver la presencia y cantidad de sangrado uterino, el estado de las membranas fetales, la obtención de muestras para la fibronectina fetal y para ver la dilatación cervical. Doctora, yo tengo una pregunta en esta parte. No sé si todavía, si lo ocupan con el espéculo, porque en algunas bibliografías eran contradictorias, unas decían que sí y otras decían que no. Entonces, no sé qué es lo que se ocupa a nivel institucional. Bueno, mira, si lo hacemos con un espéculo, o sea, con un espejo vaginal, generalmente no lo lubricamos y, por ejemplo, para tomar la prueba de la fibronectina, no tan fácilmente, por ejemplo, aquí en la región, pues no, la fibronectina la vas a encontrar en hospitales más grandes y sí, se toma la muestra, o sea, como un hisopo, como si fueras a hacer un exudado faríngeo, pero haz de cuenta que tomas la muestra en fondo de saco posterior, pero sí necesitamos el espejo vaginal para tomar la muestra. Así solita, pues no es, sin el espejo realmente no tomamos la muestra del área donde la tenemos que tomar. Entonces sí se utiliza, sí es muy buena y pues sí tiene un alto valor predictivo negativo. ¿Sí? Es decir, si te sale la prueba negativa, la probabilidad de tener un parto prematuro en los siguientes 7 días es del 1%. Okay. Bueno, gracias. Continuamos entonces. Ya en resumen, pues tenemos que los mejores predictores clínicos de parto pretérmino en 24 horas, a máximo 7 días en las mujeres con síntomas de parto pretérmino van a ser dilatación cervical inicial de 3 centímetros o más, borramiento cervical mayor de 80%, sangrado vaginal y ruptura prematura de membranas. A esto se le adiciona la prueba de fibronectina que sea positiva y la longitud cervical menor de 30 milímetros. Bueno, continuando, vamos a tener la prevención. Esta nos indica la bibliografía que va a ser en poblaciones seleccionadas, ya que, como comentó mi compañero anteriormente, las causas del parto prematuro pues van a ser diversas y en diferentes situaciones de acuerdo a las comorbilidades de la paciente. En el Williams nos manejaba el cerclaje. Pues nos manejaba de dos tipos, profiláctico y terapéutico.
Dentro del profiláctico se le indicaba a las mujeres con antecedentes de pérdidas repetitivas en el segundo trimestre con insuficiencia cérvico-uterina. También otra manera de utilizarlo profilácticamente es en mujeres con cuello corto durante la exploración ecográfica. Y el terapéutico, pues lo llamaban tipo de rescate, ya que se usa en emergencia cuando se va a detectar la insuficiencia cervical en una mujer con amenaza de parto prematuro. Bueno, también nos maneja la profilaxia con compuestos de progestágenos. Estos, pues como ya sabemos, durante el inicio de lo que es el parto, pues va a haber una privación de progesterona. Esta va a ayudar a conservar la inactividad uterina. En algunas bibliografías nos marcaba que antes se utilizaba el caproato de 17 hidroxiprogesterona. En las bibliografías encontré como opiniones contradictorias, pero en la GPC pues nos maneja que sí se debe de realizar esta profilaxia en estas situaciones que tengo aquí, que es el embarazo único y con cervix corto, embarazo gemelar o múltiple con cervix corto y antecedentes de parto prematuro. Esta se debe de dar antes de las 24 semanas de gestación. También nos maneja los programas asistenciales, es decir, programas prenatales en las poblaciones indígenas. ¿Para qué? Para reconocer los factores de riesgo que tienen ciertas mujeres y poder así prevenir el embarazo o bien desarrollarlo de una manera más segura. Y ya por último, dentro de la prevención vamos a tener la medición de la longitud cervical. Esta nos las maneja tanto como de diagnóstico como de prevención, y esta pues obviamente va a tener un alto valor predictivo, como les dije anteriormente. Pues se va a hacer por una medición, por una ecografía transvaginal. Las medidas van a ir, si van disminuyendo, pues el riesgo va aumentando, y esta se debe de realizar entre las 20 y 24 semanas de gestación con antecedentes de parto prematuro. Se les va a realizar a las pacientes entre las semanas 18 a 22 semanas de gestación. Es muy importante reconocer a las pacientes que tengan factores de riesgo para lo que es el parto prematuro, para que se puedan realizar. Como se dan cuenta, las semanas de gestación van cambiando, o bueno, las indicaciones de las actividades que se les tienen que realizar van cambiando y va disminuyendo su semana de gestación. Y pues eso sería todo de mi parte, doctora. No sé si tengan alguna duda o... Sí, está bien. No sé si tus compañeros tengan alguna duda acerca de esta parte. El tamizaje se hace con dos cuestiones: longitud cervical y fibronectina. Ese es el tamizaje para amenaza de parto pretérmino. ¿Sale? Sí. Bueno, pues gracias. Va a continuar mi compañera con tratamiento. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Sí. Permítanme tantito. Buenos días. ¿Se ve la pantalla? Sí. Bueno, buenos días, compañeros y doctora. Continuaremos con lo que es el tratamiento para la amenaza de parto prematuro. Bueno, se manejan dos tratamientos de acuerdo a las necesidades y circunstancias de la embarazada, ya sea un tratamiento ante una rotura prematura de membranas
o un tratamiento de membranas intactas. Comenzaremos con el tratamiento para la rotura prematura de membranas. Bueno, debe haber un diagnóstico previo de la rotura prematura de membranas, ya sea por un antecedente de expulsión vaginal de líquido, ya sea de una corriente interrumpida o en forma de chorros que nos obliga a realizar pues la inspección con un espéculo para así identificar la acumulación abundante de líquido amniótico. También, por lo regular, la confirmación de rotura de membranas se acompaña de la exploración ecográfica para identificar el volumen de líquido amniótico y detectar la presentación, así como también calcular la edad gestacional si es que no se ha llevado a cabo. Se menciona que casi todos los clínicos hospitalizan a las embarazadas ante estos casos y muchas mujeres después del parto prematuro de membranas incitan el parto una semana después de esto. En cuanto a la atención expectante, pues a pesar de extensas publicaciones de la asistencia de la rotura prematura de membranas, solo unos cuantos estudios han utilizado lo que son los tocolíticos. Especialistas concluyeron que pues no mejoraban los resultados perinatales, pues normalmente se utilizan para pues demorar el parto durante aproximadamente 48 horas. También otras consideraciones incluyen lo que es el tacto digital del cuello uterino y el cerclaje. Las mujeres sometidas al tacto presentan un intervalo de 3 días entre la rotura de membranas y el parto, en comparación a pues 5 días en las que no se sometieron a este. También no existe certidumbre en cuanto a rotura de membranas en pacientes sometidas a cerclaje cervicouterino. Los riesgos van a variar con la edad gestacional registrada en la fecha de lo que es la rotura de membranas. Se presenta lo que es el oligohidramnios, que es la ausencia de depósitos de líquido de 2 centímetros o mayores, en donde casi todas las mujeres con tal disminución tuvieron su parto antes de lo que son las 25 semanas de gestación. También se puede presentar lo que es la hipoplasia pulmonar en fetos que nacieron después de la rotura de membranas a las 24 semanas de gestación o fechas ulteriores, así sugiriendo que pues, las 23 semanas de gestación o menos constituye una cifra límite para que aparezca lo que es la hipoplasia pulmonar. La atención a la expectativa pues, en mujeres con rotura prematura de membranas y presentación no cefálica se acompaña de una mayor cifra de lo que es el prolapso del cordón umbilical, en particular antes de las 26 semanas de gestación. También durante esto se puede presentar lo que es una infección. Una muy común es la corioamnionitis clínica, donde los autores señalan que la rotura prematura de membranas se acompaña pues, de un incremento de caso de infecciones tanto maternas como fetales, y se identifica esta infección donde se realizan pues, intentos inmediatos para lo que es el parto, principalmente por vía vaginal. La fiebre es bueno, se menciona que la fiebre es el único indicador fidedigno de esta entidad, con una temperatura de 38 grados centígrados o mayor, con un signo de acompañamiento de membranas rotas que indican lo que es la infección. No se ha observado lo que es la leucocitosis materna como un signo confiable,
y durante la atención expectante pues están justificadas pues las mediciones seriadas en busca de lo que es la taquicardia materna o fetal sostenida, también buscando hipersensibilidad del útero o una secreción vaginal fétida. Esta infección también va a aumentar lo que es la morbilidad ya sea fetal o neonatal y pues se va a caracterizar por un riesgo de padecer lo que es la septicemia, el síndrome de insuficiencia respiratoria, convulsiones de inicio temprano, hemorragias intraventriculares y leucomalacia periventricular. Continuando con el tratamiento, se puede presentar lo que es la maduración acelerada de lo que son los pulmones fetales, en donde existen pues algunas situaciones clínicas que se van a vincular como la causa de esto. Entre ellas están las enfermedades crónicas renales o cardiovasculares, los trastornos hipertensivos, la adicción a la heroína, la restricción del crecimiento fetal, el infarto placentario, la corioamnionitis y la rotura prematura de lo que son las membranas. La antibioticoterapia, pues la patogenia microbiana del parto prematuro espontáneo de las membranas rotas fue la situación que indujo a que pues investigadores administraran antibióticos en un intento por detener lo que es el parto. Pero a pesar de esto, pues no se alteró la supervivencia de lo que son pues los neonatos, ni tampoco se modificó la incidencia de, por ejemplo, la enterocolitis necrosante o el síndrome de insuficiencia respiratoria o la hemorragia intracraneal, que son pues complicaciones severas importantes. La antibioticoterapia nos va a ayudar principalmente con un número menor de mujeres que presentó la corioamnionitis, también un número menor de recién nacidos que desarrolló sepsis y pues el embarazo que se prolongó más a menudo de 7 días en mujeres que recibieron la antibioticoterapia. Se menciona que, bueno, estos cuadros son de la GPC, la normativa de la GPC nos dice que los antibióticos pues no se deben administrar en forma rutinaria a mujeres con trabajo de parto pretérmino y de membranas intactas, es más para la rotura de membranas prematuras, pero también está indicado si no existen contraindicaciones en las membranas intactas. La elección del antibiótico pues va a realizarse en función a la susceptibilidad del paciente. Y pues los fármacos utilizados pues van a ser la amoxicilina a dosis de 500 miligramos cada 6 horas durante un periodo de 4 a 7 días. Este es el esquema recomendado como monoterapia o en combinación con nitrofuranos, pero pues los nitrofuranos, a pesar del riesgo de toxicidad fetal considerado como bajo, pues permite ser de elección para el tratamiento de la bacteremia asintomática y de infecciones del tracto urinario bajo en el embarazo. También se puede utilizar la monoterapia con nitrofurantoína a dosis de 100 miligramos cada 6 horas por un lapso de 4 a 7 días o en combinación de amoxicilina a dosis de 500 miligramos cada 6 horas por 4 a 6 días. Este es el esquema terapéutico recomendable. Continuando con el tratamiento, también están indicados los que son los corticosteroides. Esto principalmente para acelerar lo que es la maduración del pulmón fetal, indicado cuando son menores de las 32 semanas de gestación, sin signos de corioamnionitis. Está recomendada una dosis entre las semanas 24 y 32 y no se recomienda antes de la semana 24. Tenemos aquí otra tablita de la guía de práctica clínica donde nos mencionan los fármacos utilizados, principalmente la betametasona y la dexametasona.
Se menciona que no hay ninguna diferencia al utilizar cualquiera de las dos, solo cambian pues las dosis de acuerdo al fármaco. La betametasona con 2 dosis, cada una de 12 miligramos cada 24 horas intramuscular, y la dexametasona con 4 dosis, cada una de 6 miligramos cada 12 horas, igual intramuscular. Pues las indicaciones para la terapia antenatal con corticosteroides para la maduración pulmonar, en este caso estamos siguiendo las indicaciones de las mujeres con embarazo entre 24 a 34 semanas que presenten, en este caso, pues la ruptura de membranas. Más adelante veremos los corticosteroides o, bueno, la dosis y la posología para la ruptura, para las membranas intactas también. Y veremos mejor lo que es la dosis de rescate. Continuando con el tratamiento, también se van a reparar las membranas, esto con ayuda de lo que son los selladores hísticos. Estos nos van a ayudar a conservar pues la hemostasia quirúrgica y a estimar la cicatrización de las heridas. Ahí puse 2, pero no me aparecía en la GPC. Y está el Tublicil, que es dióxido de zinc con oleocresinas, aceites y tiróxido de bismuto. Y la endometasona, que también contiene corticosteroides. Pues esto es son las recomendaciones terapéuticas para la ruptura prematura de membranas de acuerdo a la edad gestacional. Es un resumen de lo antes mencionado, en donde pues se menciona de las 34 semanas o más, se va a instituir lo que son las medidas para el parto, casi siempre mediante inducción del trabajo de parto. Se recomienda la profilaxia contra los estreptococos del grupo B, como ya mencionamos anteriormente en la antibiótico-terapia. De las 32 a las 33 semanas completas vamos a tener una actitud expectante, salvo que se confirme la madurez de los pulmones fetales. Se recomienda la profilaxia igual contra estreptococos del grupo B, corticosteroides, para no hay un consenso, pero algunos recomiendan su uso, y antibióticos para prolongar así la latencia si es que no existen contraindicaciones. Para las semanas 24 a 33, igual una actitud expectante con lo que son pues el tracto digital o el cerclaje, y se recomienda profilaxia igual contra estreptococos del grupo B. Se recomienda un solo ciclo de corticosteroides, y para estas semanas los tocolíticos no tienen consenso, y los antibióticos para prolongar la latencia si no existen contraindicaciones. Y para la edad gestacional de antes de 24 semanas, igual orientación al paciente, una actitud expectante o la inducción del parto. No se recomienda la profilaxia contra estreptococos del grupo B y no se recomiendan los corticosteroides. Y ante los antibióticos, pues los datos sobre su uso para prolongar la latencia se menciona que son incompletos. Ahora sí continuamos con el tratamiento de parto prematuro, para las membranas intactas. Bueno, se trata de un esquema pues semejante, y esto pues de ser posible es mejor postergar el nacimiento antes de las 34 semanas de gestación, utilizando pues fármacos para anular o suprimir las contracciones uterinas prematuras. Se recomienda lo que es la amniocentesis para detectar lo que es alguna infección, principalmente la tinción Gram. La tinción de Gram positiva, esto nos va a dar una especificidad del 99% y una cantidad, bueno, si se detectan cantidades grandes de interleucina 6, nos va a dar una sensibilidad del 82% de que hay presente una infección. Pues a pesar de las correlaciones, la amniocentesis para el diagnóstico de infecciones pues no mejora los resultados de un embarazo en paciente con rotura o sin rotura de membranas.
Igual, continuando con los corticosteroides para la maduración del pulmón fetal. Esta es eficaz para reducir la incidencia del síndrome de insuficiencia respiratoria y las cifras de mortalidad neonatal si el nacimiento se retrasaba como mínimo 24 horas después de comenzar el uso de betametasona. Se recomienda lo que es un solo ciclo. Bueno, puede haber de un solo ciclo o de ciclos repetidos. De un solo ciclo se menciona que no hay un incremento significativo de las cifras de lo que es la parálisis cerebral, y de ciclos repetidos donde disminuyen la morbilidad respiratoria neonatal, pero igual se menciona que hay consecuencias a largo plazo. Igual se utilizan los mismos fármacos. Y aquí tenemos lo que son las dosis de rescate. El tratamiento de las dosis de rescate, en donde pues son la administración de dosis repetidas de corticosteroides cuando el parto ya se torna inminente. Ya han ocurrido más de 7 días de lo que fue la primera dosis. Y para las dosis de rescate, pues vamos a tener que se van a indicar para mujeres con embarazos de 34 a 36.6 semanas, que presenten el riesgo de parto pretérmino en los próximos 7 días y que hayan recibido terapia antenatal con corticosteroides en más de 14. Las contraindicaciones para esto, pues van a ser la administración tardía de una terapia antenatal con corticosteroides que no está indicada en mujeres con diagnóstico de infecciones uterinas. Continuando con los antibióticos, pues estos se acompañan de una cifra mayor de lo que es la parálisis cerebral en los 7 años de vida, en comparación a los que no estuvieron expuestos en su vida fetal, y esto pues ha llevado a la identificación de mayor movilidad perinatal. También están indicados lo que son los pesarios cervicales en el cuello uterino para evitar lo que es un parto prematuro. Se han empleado anillos de silicona, que son los conocidos pesarios Arabi, para apoyar el cuello uterino en mujeres que, pues en estudios ecográficos, revelan lo que es un cuello corto, menor a 25 milímetros. También se ha diseñado un estudio basado en pesarios para evitar lo que es el parto prematuro en embarazos principalmente gemelares. Es lo que mencionaba el Williams. Y también está indicado el cerclaje de emergencia o rescate, donde la nuliparidad, las membranas extendidas más allá del orificio cervical externo y el cerclaje efectuado antes de las 22 semanas de gestación se acompañan de una disminución significativa de las posibilidades de continuación del embarazo hasta las 28 semanas de gestación o una fecha después. Y podemos ver una imagen de lo que es el cerclaje de emergencia o rescate, en donde se utiliza lo que es la sutura en bolsa de tabaco. Y pues esta se aplica normalmente entre las semanas 14 y 24, que es normalmente cuando se aplica el cerclaje. Y pues podemos ver lo que son los requisitos de lo que es el cerclaje de emergencia. El consentimiento informado, siempre necesario. Los laboratoriales, la biometría hemática, tiempos de coagulación, oricultivo, cultivo, proteína C reactiva. Esto en sospecha de una infección intraamniótica. La amniocentesis, solo cuando igual se sospecha de una infección. Y el ultrasonido para determinar pues anormalidades estructurales fetales. Igual, pues no está indicado
un antibiótico profiláctico, esto sin documentar antes infección, y la tocolisis profiláctica, la indicación se deja a consideración dependiendo de las condiciones clínicas del paciente. Bueno, continuaremos con lo que son los tocolíticos, esto para tratar el trabajo de parto prematuro. Como pues les mencionaba anteriormente, este va a demorar lo que es el parto en algunas mujeres, incluso hasta 48 horas. Los recomendados pues van a ser los agonistas adrenérgicos beta, antagonistas de los conductos de calcio. Estos van a ser los principales. O la indometacina. Y pues van a estar indicadas en contracciones, cuando hay contracciones prematuras y una dilatación cervicouterina que sea menor de 2 centímetros, no deben recibir lo que son los tocolíticos. El objetivo de la terapia tocolítica va a ser otorgar un tiempo suficiente para la administración de lo que son los corticosteroides y así permitir la referencia de la paciente con pues la ruptura de membrana. No, perdón, con el parto prematuro a una unidad hospitalaria de tercer nivel. El tratamiento de mantenimiento se va, después de 48 horas no se recomienda. La tolerancia materna es mejor para lo que es el atosiban y la nifedipina comparado con los betamiméticos. Y pues esto se los voy a ir platicando uno por uno. Está indicada lo que es la orsiprenalina, esta ya sea vía oral o intravenosa, 1 microgramo por minuto. Esto hasta lograr pues la inhibición de lo que es la actividad uterina. En cuanto al sulfato de magnesio, pues en el ion magnesio en una concentración grande va a modificar lo que es la contractilidad del miometrio y puede pues inhibir la primera fase de lo que es el parto. Pues la dosis inicial va a ser de 4 gramos por goteo intravenoso continuo de 2 gramos por hora por día. Y esto puede detener lo que es también la primera fase de el parto. Esta es intravenosa y pues la terapia se va a retirar al completar lo que es el esquema de aplicación de corticosteroides. El sulfato de magnesio también se mencionaba que va a ser de los primeros tocolíticos más eficaces, siendo el primero la nifedipina. No damos sulfato de magnesio como un tocolítico, lo damos como un esquema de neuroprotección para el feto. ¿Sí? Ajá. Sí quiero que quede clara la diferencia. Sí se usa el sulfato, pero no para inhibir contracciones, ¿sale? Aunque anteriormente se utilizaba, ya no se utiliza con ese fin. Sí, también voy a hablar de eso, doctora. Ok. Bueno, también tenemos a lo que son los inhibidores de prostaglandinas. Pues sabemos que las prostaglandinas participan de forma estrecha en las contracciones del parto normal y los recomendados en el Williams era el ácido acetilsalicílico y la indometacina, pero en la GPC solo aparecía la indometacina, ya sea 100 miligramos 2 veces al día en supositorios por vía rectal
cada 48 horas. No, eso era su duración, perdón.